Hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí estamos de nuevo. Voy a seguir hablando sobre el tema de las familias piadosas. Y la última vez estuvimos hablando acerca del matrimonio y vimos en Efesios capítulo 5 del 21 al 25 lo siguiente, ¿ya? Dice: estad sujetos unos a otros por reverencia a Cristo, el Mesías, el ungido. Esposas, sujétense, sean sometidas y adáptense a sus propios esposos, como un servicio al Señor, porque el esposo es la cabeza de la iglesia. Él mismo, el salvador de su cuerpo, como la iglesia está sujeta a Cristo. Así deben las esposas también sujetarse en todo a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Sí? En el versículo 25, si nos fijamos, dice: esposo, ama a tu esposa. Esa palabra amor que aquí se destaca, en realidad en esta escritura se refiere al amor ágape, ¿ya? Y el amor ágape es lo que está escrito en 1 Corintios 13, ¿ya? Donde se define ese amor, ¿ya? Y en ese sentido, esta escritura diría: esposo, ama, o mejor dicho, ágape a tu esposa, ¿ya? Entonces revisemos 1 Corintios 13, del 4 al 8, ¿ya? Para ver cómo el esposo debe amar a su esposa según lo que la escritura dice, ¿cierto? Según ese amor que es ágape, que es más profundo, ¿no? Dice: el amor soporta largo. Esto es de la Biblia amplificada, ¿ya? El amor soporta largo, es paciente y bondadoso. El amor nunca es envidioso, ni arde de celos, no hace alarde, ni es vanaglorioso, no se muestra a sí mismo altivo y no es engreído, arrogante, ni es inflado con orgullo, no es descortés, no se comporta mal. El amor de Dios en nosotros no insiste en sus propios derechos, ni en sus propias maneras, porque no busca lo suyo, ni tampoco es susceptible, ni resentido. Este amor ágape es paciente y bondadoso. ¿Sí? El amor no busca lo suyo, no es egoísta, no insiste en sus propios derechos o su propia manera. El amor hace lo que es mejor para la otra persona, ¿ya? Si un esposo ama a su esposa, ama a su mujer de esta manera, a ella no le va a costar nada poder someterse a él, ¿ya? Porque va a haber eso, va a haber ese amor profundo, ese amor ágape. Le va a ser fácil someterse a alguien que la ama así tan incondicionalmente, ¿sí? Es fácil someterse a alguien que entrega su vida por uno. Es fácil someterse a alguien que tiene siempre en su corazón lo mejor para uno. Es fácil someterse a alguien que te ama más que a sí mismo, ¿sí? Entonces, toma esas decisiones basándote en lo que es mejor para tu esposa. Toma las decisiones pensando en ella primeramente, con ese amor que va más allá, con ese amor divino, con ese amor que es de Dios, ¿cierto? Pensando en ella y en la familia, ¿no? Y no viendo solamente tus propios deseos. Ese es como un buen consejo para un esposo que lleva su hogar en base a lo que Dios y Cristo dicen, ¿cierto? Lo que trato de decir igual es que un esposo debe amar apropiadamente, ¿ya? ¿A qué me refiero con amar apropiadamente? Que lo haga con el corazón de Dios, y esto va a hacer que sea fácil para una mujer someterse a su esposo. Cuando entra el egoísmo en el matrimonio, ya sea del esposo o de la esposa, es ahí donde comienzan los problemas, es ahí donde
donde es más difícil, donde se vuelve complicado el llevar el matrimonio, ¿no? Entonces volvamos a Efesios 5, en el versículo 25 dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? El versículo 26 dice: para que Él la pudiese santificar, habiéndola limpiado por el lavamiento del agua con la palabra. Esto es súper importante porque entre el esposo y la esposa debemos lavarnos a través de la palabra. ¿Y qué quiere decir con lavarnos? Quiere decir que nosotros decimos de nuestro cónyuge lo que la palabra dice que debemos declarar sobre él. ¿A qué voy? Por ejemplo, sobre todo para nosotras las mujeres, debemos cuidar mucho nuestras palabras. Por lo general tenemos la tendencia a quejarnos, a molestarnos, a ser regañonas. Entonces eso hay que tratar de verle por el lado contrario. Es decir, busquemos en la palabra qué dice, por ejemplo, sobre la esposa. En el caso del esposo, si ve que la esposa está con una actitud un poco negativa y escucha palabras que quizás le duelen o le complican, ¿qué puede hacer el esposo? En Proverbios 31, por ejemplo, el versículo 26 dice, acá lo tengo, declarar esto: cuando mi esposa habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Solo ese versículo. Y en Proverbios, en el capítulo 31 en general, habla de muchas características virtuosas de una esposa. Entonces el esposo se puede apoyar de esto, ya sea en sus oraciones o incluso decírselo, ¿por qué no? ¿Ya? Como en forma cariñosa, decirle: mi amor, yo sé que tú eres una mujer que cuando habla sus palabras son sabias y lo habla con fe, con amor, con cariño, ¿ya? Esa es una forma, por ejemplo, de que yo me lavo o lavo a mi cónyuge, a mi esposo, con la palabra. También ahora vamos a ver Efesios 5, 27 al 28, también esto es de la Biblia amplificada, se los voy a leer. Dice: para que Él pueda presentar la iglesia a sí mismo como una iglesia gloriosa y esplendorosa, sin mancha ni arruga, ni ninguna cosa parecida, para que sea santa y sin falla. Así los esposos deben amar a sus esposas, como en un sentido como a sí mismos, como a sus propios cuerpos, ¿sí? El que ama a su esposa se ama a sí mismo, ¿sí? ¿Y por qué Dios dice eso? Bueno, como lo hablamos la vez anterior, generalmente es el hombre el que inicia, es el hombre el que lidera. Y las mujeres respondemos a esa iniciación o a ese liderazgo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, para explicarlo de una manera más simple, la mujer siempre toma del esposo, ¿cierto? Lo que el esposo le da, y lo multiplica. Y así se lo devuelve. Supongamos, en un caso así como, por ejemplo, cuando una mujer queda embarazada, toma de la simiente del esposo, ¿cierto? Dentro de ella se multiplica, y después de 9 meses llega un bebé y lo devuelve como un bebé a su esposo. Entonces eso ocurre en todo ámbito de cosas. Supongamos que ya, en un caso muy, muy bueno y el ideal para todos, que el esposo multiplique un amor incondicional hacia su esposa. Ella lo va a multiplicar y le va a devolver ese amor potencial a él, ¿ya? Pero también corre por el otro lado. Si es que el esposo, por ejemplo, le da complicaciones, dolores, egoísmos, malas palabras, ¿qué va a hacer la esposa? Va a multiplicar.
multiplicar, 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 y se lo va a volver así. Por eso hay que poner atención a ese tema. La mujer multiplica. Por eso es tan importante esa iniciación y ese liderazgo del esposo, del varón, para que ella multiplique lo bueno que él le deja, lo bueno que él deposita, lo bueno que él da. ¿Ya? Y siguiendo con los esposos, cuando usted ama a su esposa, como lo habíamos hablado en el versículo anterior, se ama a sí mismo, ¿cierto? Si usted quiere tener una buena vida, entonces ame profundamente a su esposa, porque ese amor va a ser el que se va a multiplicar en ella, ¿ya? Y va a ser devuelto a usted, ¿ya? En una medida mucho mayor a la que él le entregó, ¿ya? Para que siempre lo recuerde. Y en el versículo 29 dice: porque ningún hombre odia su propia carne, pero la nutre y protege con cuidado, como Cristo a la iglesia. ¿Ya? Cristo nutre, con cuidado protege y cuida a la iglesia. Y así deben también ser los esposos. Hacer eso los hombres en su hogar, con sus esposas en su casa. En el diccionario la palabra nutrir quiere decir alimentar, quiere decir mantener. También otro sinónimo es promover el crecimiento de o soportar. ¿Ya? La palabra cuidar en el diccionario dice tener en un lugar de estima, sentir o mostrar afecto hacia, ¿ya? O guardar o cultivar con cuidado y afecto, con ternura. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de Cristo, como Él a cada uno de nosotros nos ayuda, está en cada momento que lo necesitamos, cuida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Él busca siempre lo mejor para cada uno de nosotros, ¿cierto? Y claro, para cualquier esposo, imagínense, yo creo que cada esposo en su hogar lo que busca es tener un hogar feliz, tener una esposa feliz, una vida feliz. Y para eso tiene que ver bien qué deposita en su esposa, ¿cierto? Cómo la cuida, cómo la nutre, ¿cierto? Así que hay que fijarse muy bien en ese aspecto los varones, qué es lo que están haciendo, ¿cierto? Del versículo 30 y 31 tengo lo siguiente, voy a leer. Porque somos miembros, parte de su cuerpo, por esta razón el hombre dejará padre y madre y se unirá a su esposa o mujer y los dos serán una sola carne, ¿sí? En cuanto a esto, sabemos que como que en todos los países no es igual el tema de la cultura. Ese es como un paréntesis que voy a hacer. Y antes que comience como a explicar este tema, es súper importante tener presente que Dios está por sobre cualquier cultura, porque hay culturas que tienen muy arraigado, muy fuerte ciertas tradiciones que alejan un poco de esta palabra, que es fundamental. Por algo Dios la dejó, ¿cierto? Que el hombre y la mujer dejarán padre y madre para formar su propio hogar, ¿sí? Bien, saliendo de ese paréntesis, bueno, aquí dice, dejará madre y padre emocional y físicamente, ¿ya? Porque puede que sí, que físicamente uno deje su hogar, pero emocionalmente siga muy ligado y con sus prioridades puestas no en tu familia que formaste, sino que sigues arraigado a tu familia donde naciste. Y en eso también hay que tener mucho cuidado, porque de momento que tú decidiste formar tu familia y tomar a tu mujer, ¿ya? Y ser esposo, esposa, tú ya dejaste de tu familia donde creciste y formaste la tuya, formaste algo nuevo. Esa es tu familia, ¿sí?
Así que dice también en este versículo que ambos serán solo una carne, ¿ya? Y esto se refiere más que nada al acto del matrimonio, ¿ya? Pero también quiere decir que cuando el esposo y la esposa se juntan, ya hacen una nueva función o una nueva unidad, ¿ya? Eso quiere decir que los dos hacen un uno, ¿ya? Un uno que es nuevo, ¿ya? ¿Por qué recalco que es un uno que es nuevo? Porque por acá puede tomarse el error o la equivocación, ¿cierto? Que en el matrimonio nos juntamos, traemos nuestras cosas, nuestra forma de ser, nuestra forma de llevar la vida, el matrimonio, y al estar con nuestro esposo o esposa queremos y presionamos al esposo o la esposa para que sea como uno es, para que lleve las costumbres que uno tiene, para arrinconarlo a ser como yo quiero que sea. Eso está mal, no hay que... Uno suele inconscientemente caer en ese error, sobre todo al principio del matrimonio. Y lo que más deben pensar es en el amor de Dios. O sea, en ese amor, lo que uno hace va tratando de mezclar los dos caracteres, las dos costumbres, las dos vidas en una armónicamente, sin presionar, sin obligar, ¿sí? Entonces, eso, o sea, si obligara, iría totalmente en contra de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que los dos crean algo nuevo, ¿ya? O sea, que ya deja de ser él y deja de ser ella para volverse uno entre los dos. Por eso recalco el tema de que no hay que tratar de cambiar al otro, ¿sí? De hecho, es más, uno al matrimonio trae tanto sus fortalezas, sus debilidades, trae todo para luchar en conjunto, para crecer en conjunto, ¿ya? Para aceptarnos y para crear ese algo nuevo mejorado de los dos lados, ¿sí? Y así hacemos una nueva unidad familiar. En el versículo 32 y 33 dice lo siguiente: este es un ministerio muy grande, porque yo hablo con respecto a la relación de Cristo con la iglesia, pero que cada hombre entre ustedes, sin excepción, ame a su esposa, como en un sentido de su propio ser, y dejar que la esposa sea también la que respeta, reverencia a su esposo, y que ella lo note, lo tome en cuenta, lo honre, lo prefiera, lo venere. Aquí vamos con las esposas. Y de verdad que para los hombres es muy, muy, muy necesario para el varón que uno crea en ellos, que uno confíe en ellos. Usted debería ser la fan número 1 de su esposo. Yo debo ser la fan número 1 de mi esposo, ¿cierto? Y el esposo debe actuar de una forma que se gane ese respeto, esa honra, ese valor, que lo muestre con sus acciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es fácil respetar a alguien que es respetable, que se hace merecedor de ese respeto, ¿me entiendes? En estos dos versículos vemos las diferentes maneras en que la esposa debe amar el esposo. Salían varias palabras bien importantes, ¿sí? Primero, que ella lo respeta, lo reverencia, y eso tiene que ver también con la estima en Cristo. También se refiere a eso. Es como una forma de verlo paralelo, ¿no? Como yo estimo a Cristo, tengo que ver también así un poco a mi esposo, ¿no? Y tratar de ponerlo como en esa sintonía también, de amor, de respeto, de reverencia, ¿cierto? Ella lo toma en cuenta, ¿cierto? Lo nota, quiere decir que lo está observando, que le presta atención a lo que dice, a los proyectos, a los sueños, a todo eso que los esposos nos comparten, y en eso debemos estar más alerta,
porque no siempre tenemos esa actitud, y para el varón es importante. Es importante tomar la atención, y es algo que uno tiene que ir aprendiendo, reforzando. Por ejemplo, en mi caso personal, yo no me daba cuenta, pues tuve muchos años acostumbrada a estar soltera, como lo he explicado en otras ocasiones, y no tenía esa visión que ahora la veo mucho más claramente, de lo importante que es reforzar eso en el varón, de tomar la atención, de notarlo, de destacar aquello que él hace. Y de verdad que hay un cambio profundo cuando uno empieza a cambiar eso. Yo veo cambios en mi esposo cuando yo afirmo ese valor en él, ese valor intrínseco que Dios le ha dado, ¿cierto? Hacer eco cuando él hace algo bien, destacarlo cuando él se ve bien, cuando él pone empeño en hacer lo correcto, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, de hecho, se ve mucho con el movimiento feminista y otros, que se critica mucho al varón. Es más, o sea, yo diría que la mayoría de las mujeres lo que más hacen con su boca, no estando en Cristo, por supuesto, es destacar las cosas malas del varón, ¿ya? Lo que hace mal, incluso como burla en reuniones sociales, con amigos. Y eso justamente es un problema en nuestra sociedad hoy en día. Justamente está afectando al núcleo familiar, está afectando los matrimonios, ¿ya? Si bien lamentablemente es parte de la naturaleza humana el criticar, no es correcto y no deberíamos hacerlo. No es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Usted, como esposa, destaque lo bueno de su esposo. Lo que él hace bien, enfóquese en eso y no se enfoque en lo otro. No ponga su enfoque en lo otro, porque ahí justamente es donde se genera el problema. Si usted quiere reforzar, fortalecer a su marido, entonces vea lo positivo, ¿cierto? También en la escritura anterior decía aprécielo, ¿ya? Es decir, en esto es algo súper psicológico, pero que en el fondo ayuda mucho a la relación. Lo que usted recompensa es lo que va a continuar haciendo su esposo. Si usted le dice, uy, mi amor, gracias porque tenías la ropa ordenadita, recogiste todo, lo que tenías sucio lo dejaste donde corresponde, yo te agradezco porque eso aliviana las cosas acá en la casa. Gracias por lavar la loza, gracias por apoyarme con los niños, o qué bien lo hiciste con las tareas de los niños. Todas esas cosas van a ayudar mucho a su esposo. Usted va a cumplir su rol, el rol que Dios le dio como esposa, ¿sí? Si usted pregunta a la mayoría de los hombres, la mayoría le va a responder que va a buscar esa aprobación de su esposa, va a buscar esa aprobación de su mujer. La necesita, ¿ya? Porque quieren a su esposa contenta y quieren sentir que está así, que está contenta, no quejándose, no molestándose, no estando con rabia, no criticando. A ellos les importa ver en su hogar y que su hogar refleje que su esposa está contenta con él, que está satisfecha con lo que hace, con el esfuerzo que pone cada día, y eso nos corresponde a nosotras como esposas, dárselo a saber, dárselo a conocer, ¿sí? Ya, como veníamos analizando también, en la escritura decía, ella toma en cuenta lo que él hace, ¿ya? Eso también tiene que ver con tener en gran estima a alguien, ¿cierto? Es considerarlo como alguien importante, hacerle saber que es importante para ti, ¿ya? Creo que esto se toma a la ligera, es como que uno de repente vive el día a día y no toma en consideración lo importante que es hacerle sentir valorado a tu esposo. Eso es algo que yo he tenido que aprender.
y de verdad que hay que tomarle el valor a eso. De hecho, a mí trabaja mucho en estos momentos la palabra de lo que estoy dando, trabaja mucho en estos momentos en mi vida también, que son puntos que uno tiene que poner la atención, que no son a la ligera, que necesitan el sustento, ya el sustento del rol de cada uno. Y en el caso de las esposas de nosotras, es un rol que debemos poner mucha atención, ¿sí? También hay otra palabra que también salía en el versículo anterior que leímos, que decía el honor que yo debo tener con mi esposo, ¿ya? Y el honor tiene mucho que ver también con el respeto, y el respeto se liga mucho con lo que yo muestro públicamente, sobre todo en reuniones sociales, con familiares. Usted nunca critique a su esposo o esposa frente a otros. Nunca se burle, nunca haga una broma irónica, ni en broma. Nunca lo haga. Usted honre. Esa es la palabra que se nos llamó a hacer, honrar. Y honrar significa en todo momento, sobre todo en público. Debe honrar a su esposo. Debe mostrarle a la gente lo que lo respeta, lo aprecia y lo ama. Esa es una muy buena forma de hacerlo. Y no permitir ni por un segundo el que sea criticado, el que se burlen o ser parte de una burla hacia él o ella, el quitarle el valor que merece, porque en el fondo eso hacemos cuando entramos en la crítica o en la broma o en la descalificación de lo que es nuestro esposo o esposa, ¿sí? También dentro de lo que estábamos leyendo del versículo anterior, decía que debemos preferir a nuestro esposo. ¿Qué quiere decir con preferir? Que le vamos a dar la prioridad que merece. Quizás dejo de lado mis deseos, mis prioridades por él, pero es por amor. No es porque el esposo me presione a mí como esposa para yo hacerlo, sino que por amor, por agradarle, por demostrarle ese aprecio, yo le doy a él la prioridad en mi vida, ¿sí? Y aquí quiero hacer también un paréntesis que nunca ni el esposo ni la esposa debe imponerse, ¿ya? Sobre todo a través de la palabra, a que haga o no haga en su comportamiento lo apropiado o no, porque eso los va a alejar. Usted simplemente debe hacer su parte como esposa, usted conversarlo con Dios, verlo con Dios y hacer los cambios necesarios, y el esposo por su lado también ver lo que él debe cambiar, ver lo que debe hacer, conversarlo con Dios, y no que uno le esté sacando en cara al otro lo que hace o no hace, ¿ya? Eso solamente los va a distanciar, los va a alejar, los va a desunir. Cada uno que se preocupe de su rol y de hacerlo bien, y así van a poder tener un matrimonio que va a ser como el cielo en la tierra. Pero solo así, solo si cada uno se apega a su rol y a lo que debe hacer y va haciendo los cambios necesarios y va avanzando y creciendo en ese sentido. Que hacer un paréntesis que es súper importante, y sin imponer, sin presionar. ¿Ya? Y continuando con lo anterior, también decía que ella lo prefiere, ¿cierto? La esposa lo prefiere. Y en este sentido quiere decir que la esposa voluntariamente, desde su corazón ya, lo hace porque lo ama. Hace lo mejor que pueda hacer para él, por amor, ¿ya?
Y eso antes de lo que para ella sería mejor, porque siempre hay en el amor está el concepto prioritario que es dar, ya, dar. Entonces, en ese enfoque tiene que ir el preferir a tu marido, siempre darle lo mejor. También dice en el versículo anterior que lo venera. En este sentido, venerar trata de hablar sobre el respeto, ¿ya? Sobre la estima. Quiere decir que le da un valor. Quiere decir que tiene un valor alto su esposo para usted, ¿ya? A eso se refiere con que lo venera, ¿ya? Y también dice que ella muestra deferencia. Que esto significa someterse a los deseos, opiniones y decisiones que su esposo tiene, ¿ya? Es como querer agradarle, ¿cierto? Y lo hago por amor, no porque él como esposo me lo exija, sino que por amor yo comprendo la posición que él tiene, doy mi consejo, doy mi ayuda, pero sí por amor lo agrado y en cierta medida también me someto a lo que él como líder está llevando a nuestro hogar. Y aquí también hay que tener cuidado con algo, y esto es para los esposos. Si tú como esposo tratas de controlar a tu esposa en todo lo que hacen, cómo se ve, lo que se pone, dónde va, eso también está mal, está muy mal. No se trata de eso, ¿ya? Porque ahí se cae en otro error, ¿cierto? Que es como un abuso o como mal uso de la potestad que Dios te dio como líder, ¿cierto? Bien, retomando también del versículo anterior, ella lo alaba. Al decir alaba, quiere decir que es como la aprobación o admiración que uno tiene hacia su esposo, esa es una forma de alabar, ¿ya? Y los hombres necesitan de eso, necesitan de esa admiración, de esa aprobación, ¿sí? Y por último, ella lo ama, ¿ya? Y el amor que debemos profesar nosotras como esposas está en Primera de Corintios, ¿sí? Lo que habíamos en el capítulo 13, lo que habíamos hablado anteriormente. Y para resumirlo en temas importantes, una cosa importante como esposa es que debemos ser pacientes y que debemos ser bondadosas, ¿ya? Que eso nunca los olvidemos, además de los otros conceptos que están ligados al amor, ¿no? Y ya para ir cerrando, vamos a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 de la Biblia amplificada, que dice lo siguiente. Dice: de igual manera, ustedes, mujeres casadas, sujétense a sus propios maridos, subordínense a ellos como secundarias, dependiendo de ellos y adaptándose a ellos, ¿ya? Porque aún a los que no obedecen a la palabra de Dios, sean ganados no por discusiones, sino por tu comportamiento de mujer piadosa como esposa, ¿ya? Y tenemos otra escritura que es Primera de Pedro 3:7, que dice: de igual manera, ustedes, esposos, habiten con ella, su esposa, de acuerdo al conocimiento, dándole honra a la esposa como a un vaso más frágil, para que sean coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ya, como podemos ver, aquí hay algo bien interesante, que en el capítulo 1 ya de Pedro, de Primera de Pedro 3, en el versículo 1, perdón, dice que la esposa se adaptará a su propio esposo, ¿cierto?
Y en el versículo 7 del capítulo 3 también de Primera de Pedro, dice que al esposo que viva con la esposa de acuerdo al conocimiento de ella. Conocimiento que podemos decir que se refiere al conocimiento de la manera de Dios, ¿ya? De tratarla a ella. Entonces es un equivalente, ¿cierto? Los dos deben adaptarse, ¿sí? Esto es cuando el esposo, ¿ya? Y la esposa se adaptan el uno al otro, ¿ya? Y se juntan para formar algo nuevo, que era lo que estábamos hablando al principio, ¿cierto? Y para esto se requiere un tiempo, porque es como todo un engranaje que va de a poquito uniéndose y se va acomodando. No es fácil, muchas veces al comienzo es complejo. A nosotros nos pasó como esposos con Rubén, que sí, al principio nuestras diferencias chocamos un poquito y tuvimos que ir limando, buscando, acomodando. Nos tuvimos que dar tiempo para conocernos más profundamente. Y ese conocimiento, sobre todo en Cristo, no saben lo afortunados y lo aventajados que somos con esto. Lo hermoso que nos dejó Jesucristo y Dios a través de su amor. Y gracias a eso todas nuestras diferencias pueden ser limadas, todos nuestros corazones pueden ser formados nuevos para poder armar una familia con pilares grandes, pilares fuertes, ¿ya? Es un privilegio. Si vemos la sociedad hoy en día, cómo está, las cosas cómo se ven, somos privilegiados de estar en el amor de Dios y de poder vivir este camino y esta aventura del matrimonio. Y claro, sí, como dice esta palabra, tenemos que adaptarnos a nuestros esposos, tenemos que ir buscando esos puntos de unión en el amor, ¿cierto? Y que a veces sí requiere trabajo, requiere conocimiento y tener la voluntad para hacer las cosas, ¿no? Porque debemos hacerlo, debemos adaptarnos para lograr esa comunión y esa armonía que debemos tener como matrimonio. Bien, y bueno, ahora quedamos hasta aquí en estos momentos y para la próxima seguiremos conversando. Chao, cuídense, muchos cariños.